Acabamos el tema 10 derivadas, ¿vale? Para que podáis darle vueltas y meditarlo, ¿vale? Porque hay que, sí, apunta un poquito los puntos, ya pondré yo también para el índice. Sí, esto es, lo que vamos a ver ahora mismo es, entra ya selectividad y entra BI, mucho BI y mucho selectividad, ¿vale? Por lo tanto ya es un tema potente. Así como, oye, números complejos, BI total. Trigonometría, hombre, pues mucho BI, un poquito en selectividad, porque hay que saber las funciones trigonométricas, pero no una pasada. Bueno, funciones, todo lo que acabamos de dar, pues mucho BI y también selectividad, pues algo, ¿no? Pero sobre todo eso el año que viene. ¿Eh? ¿Cómo? Mucho selectividad, poco BI, sí, el año que viene. El año que viene, un tema que... Vale. Pero bueno, derivadas. Vamos a ver la derivada de una función en un punto, ¿vale? Que es el tema 10, o no lo he puesto aquí en tema 10, pero bueno. Entonces, bueno, el otro día ya comentamos, ¿no? El primer concepto que vamos a ver, la tasa de variación media. Y estuvimos, pues bueno, estuvimos comentando, bueno, pues como un avión, ¿vale? Un avión, pues en este momento que estamos viendo aquí, pues ha recorrido 150 metros, ¿vale? En 5 segundos, ¿vale? Antes de despegar. Lo estuvimos comentando el otro día y por lo tanto su velocidad media es 30 metros por segundo. Claro, un poquito antes, lo que pasa es que no lo he puesto bien, aquí, un poquito antes, claro, cuando está empezando, pues la velocidad, la aceleración, o sea, la velocidad más pequeña, tal y cual, y recorre, pues yo no sé si pone aquí 50, eso es, ¿no? Pues 50 metros en 5 segundos, ¿ok? La velocidad media es 10. Bueno, uno puede graficar eso, lo puede graficar, porque este avión tiene una aceleración. Puede ser lo mismo que el tirar una piedra. Esta es la gráfica del tirar una piedra. Al tirar una piedra desde una cierta altura, un objeto, pues va a tener una aceleración. Al principio va despacito. La aceleración es todo el rato la misma. La aceleración es todo el rato la misma. Pero la velocidad que va cogiendo es cada vez mayor. Bueno, entonces, al principio, cuando pasan 2 segundos, ¿veis? Aquí han pasado 2 segundos, la piedra ha recorrido muy poquito espacio. Lo mismo le ha pasado al avión, ¿vale? Han pasado 5 segundos en el avión y había recorrido 50 metros. En cambio, un poquito más adelante, oye, pasan 2 segundos y aquí pues, el intervalo este es mayor, ¿no? Bueno, pues lo mismo que le pasa a la piedra, le pasa a cualquier cuerpo que tiene una aceleración. Bueno, y esta es su representación matemática. Bien, claro, nosotros podemos considerar, ¿vale? Podemos considerar qué ocurre de este punto a este punto, ¿no? O sea, ha recorrido todo este espacio y ha pasado todo este tiempo. El cociente va a ser la velocidad media, ¿no? Bueno, pues ese cociente lo vamos a llamar tasa de variación, la tasa de variación media, ¿vale? TVM. En matemáticas vamos a considerar una función f de x, ya nos olvidamos un poco del avión, sino que abstraemos un poco matemáticamente a cualquier función, sea un avión, sea una piedra que se tira, o sea simplemente una función matemática. Bueno, espera, que acabamos de empezar. No, no, estamos en el tema de explicar lo que es una derivada. Espera. Entonces, estoy considerando una función que es continua en un cierto intervalo. Entonces, ¿veis? Aquí tengo una función f de x, esta curva, ¿vale? Esa curva que es continua, o sea, decir, no tiene rupturas, ¿no? Sino que es continua, ¿vale? Ya estudiaremos más en profundidad el concepto de continuidad, aunque el año pasado lo visteis un poco en cuarto de eso. Entonces, yo considero esa función y voy a considerar este cociente, que le voy a llamar tasa de variación media en el intervalo AB. Pues la tasa de variación media en el intervalo AB va a ser f en b menos f en a partido por b menos a. Vale, ahora vamos a ver qué es cada cosa. Yo estoy considerando un intervalo de A a B. En el ejemplo del avión o de la piedra, pues estoy considerando el intervalo de 0 a 10. Este sería A, este sería B. Y F en A sería aquí 0 y F en B sería aquí 200, 500, no lo leo bien aquí, 500, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues
abstraemos y lo generalizamos. Yo considero un intervalo AB, que bueno, si es un problema físico, lo normal es que sean tiempos, ¿vale? Si es un problema físico. Oye, si es un problema matemático sin más de una función, pues consideramos x, la variable independiente, y la dependiente, y ya está, ¿no? Entonces, voy a considerar este punto y este punto de aquí. Entonces, f en A va a ser esto, f en B va a ser aquello. Bueno, entonces, ¿el numerador qué es? F en B menos f en A, es decir, esta diferencia, esta de f en B menos f en A, este es el numerador. Y el denominador es B menos A, ¿vale? B es todo esto, menos A esto, pues B menos A es este cachito de aquí. ¿Eh? Bueno, no sé lo que había dicho en física, pero estamos viendo esto, ¿vale? Entonces, este es el incremento de la función y este es el incremento de la variable de un intervalo que estamos considerando, ¿vale? Entonces, oye, vamos a darle un significado a esto, a esta tasa de variación media, vamos a darle un significado. Hombre, pues el significado geométrico, ¿cuál es? Pues la tasa de variación media es la pendiente de la recta secante, ¿vale? Aquí. Es la pendiente de la recta secante de los puntos A, F en A y B, F en B. Claro, es cierto, ¿no? O sea, estábamos considerando esta función, f de x. Y si yo trazo esta recta secante, es decir, la paso por este punto y la paso por este punto, la tangente, la tangente de este ángulo, ¿cuál es la tangente de este ángulo? Es esto entre esto, ¿vale? ¿Ok? Esto entre esto. Es la tangente de este ángulo. Por lo tanto, la tasa de variación media, o sea, este cociente, la tasa de variación media va a ser la pendiente de la recta secante a este punto y este punto de aquí. ¿Vale? Entonces, es la pendiente de la recta secante. Ese es el significado geométrico. ¿Vale? O sea, es decir, consideramos una función f de x, pues la que sea, ahora pondremos un ejemplito, pues x cuadrado más no sé qué, tal y cual, ¿vale? Pues la tasa de variación media entre x igual a 1 y x igual a 3. Bueno, pues va a ser f en 3 menos f en 1 partido por 3 menos 1. ¿Y eso qué va a ser? Pues la tasa de variación media. Es una tasa que nos mide la variación media que ha habido en esa función. ¿Vale? Entonces, su significado geométrico va a ser que es la pendiente de la recta secante. ¿Vale? La pendiente de esa recta. O también podríamos decir que también es la tangente del ángulo de inclinación, claro que sí. La tasa de variación media también podríamos decir que es la tangente del ángulo de inclinación de esa recta con respecto a la normal, a la horizontal, perdón. ¿Entendido? ¿Sí? Pero bueno, pero también tiene un significado físico. O sea, si estamos en un significado físico, es decir, si estamos hablando del avión, de la piedra, ¿vale? ¿Qué va a ser la tasa de variación media? Pues es la media de lo que varía una magnitud en la unidad de tiempo. Claro, en el avión que teníamos, hombre, estábamos viendo cómo variaba el vector de posición. Es decir, el avión tiene un vector de posición que le referencia respecto al origen. Estaba empezando en metros cero y entonces de repente han dado 50 metros. Bueno, pues estamos viendo cómo varía ese vector de posición en el tiempo. Y a eso le llamamos velocidad media. Es la velocidad media, es decir, ha recorrido 50 metros en 5 segundos. Pues ha ido a una velocidad media de 10 metros por segundo. ¿Vale? Entonces, ¿El eje X es el tiempo? el eje X, en un problema físico, lo habitual es que sea el tiempo, sí. Siempre tiene que ser el tiempo. Eso es, sí. Y entonces ahí vamos a medir pues velocidades medias de un móvil que se mueve o de una piedra que cae o la velocidad media de desintegración de una partícula radiactiva. Van a ser velocidades medias, ¿vale? Puede ser de desintegración. O sea, quiero decir, no tiene que ser siempre metros partido por segundo. Pueden ser kilos partido por segundo. ¿Vale? O miligramos partido por segundo, ¿no? Cómo se está desintegrando una partícula en el tiempo, ¿no? Es lo que pesa en un momento dado menos lo que pesa antes partido por el tiempo que ha pasado, ¿no? Y en una hora vemos cuánto se ha desintegrado. Se ha desintegrado a tanto por segundo. Bueno, eso es el significado físico, ¿vale? Es la media de lo que varía una magnitud en la unidad de tiempo. Habitualmente es una velocidad, ¿vale? Por lo tanto, tasa de variación media.
¿vale? Nos quedamos con la idea que la tasa de variación media es este cociente de aquí, ¿vale? Y nos calcula, pues, la pendiente de esta recta, la pendiente de la recta secante, o también, si es un problema físico, pues la velocidad de desintegración, la velocidad media, la velocidad de lo que sea, ¿ok? Oye, un ejemplo numérico sin más. Considero una función, esta función cuadrática, esta parábola, y dice, oye, calcula la tasa de variación media de 0 a 3. Pues es f en 3 menos f en 0 partido por 3 menos 0. F en b menos f en a partido por b menos a. F en 3, vamos aquí, 9 menos 6 más 3. Venga, pues 6. Y f en 0, 3. Pues 3. Y aquí 3 menos 0, pues 3 entre 3, 1. Vale, voy hasta... Me está diciendo que la pendiente de esta recta secante a estos dos puntos, en el 0 y en el 3, a esos dos puntos, pues forma 45 grados. Bueno, la pendiente es 1, ¿vale? Oye, si esto fuera el vector de posición, si esto fuera tiempos y esto fuera el espacio, pues, claro, sería peculiar. O sea, sería un móvil que en el minuto 0 estaría, pues yo qué sé, claro, está retrocediendo, ¿no? Estaría retrocediendo, se pararía y se iría hacia otro lugar, ¿no? O sea, vendría hacia nosotros, se pararía y se iría, ¿no? Pero bueno, entonces estaríamos calculando la velocidad media de ese móvil, o sea, lo que ha recorrido. ¿Cuánto ha recorrido? Ha recorrido, vamos a imaginarnos que estos son metros, ha recorrido 1, 2, 3 metros, ¿vale? En 3 horas, en 3 minutos, en 3 segundos, lo que sea aquí, lo que pongamos. ¿Entendido? ¿Ok? Claro, sería como una especie de no es lo normal, ¿no? Que venga hacia aquí y luego vaya para allá, ¿no? Lo normal, por eso podríamos calcular la tasa de variación media de 1 a 3. Pues de 1 a 3 sí que iría todo el rato hacia adelante, ¿no? Por así decir, ¿no? En el mismo sentido. Pero estaríamos calculando velocidades medias, ¿ok? Bueno, pues es el concepto de tasa de variación media. Ya, pero como nos decía este del avión, ¿no? O sea, este que vimos el otro día el vídeo, pues había un momento que dice, ojo, pero es que aquí yo me estoy preguntando, estoy calculando la velocidad media desde el minuto 0 hasta el minuto 10, o al segundo, perdón, del 0 a 10 segundos. Pero ojo, a mí me interesaría saber la velocidad que tiene la piedra en 4 segundos, justo en 4 segundos. ¿Qué velocidad tiene? Entonces, en el vídeo comenta, oye, pues, ¿qué tal si vamos haciendo un intervalo muy pequeñito alrededor de 4? No vemos el vídeo entero porque es muy largo y tal, ¿no? Oye, pero vamos a ir haciendo un intervalo cada vez más pequeño en torno a 4. Claro, entonces esa media ya no va a hacer una media de 0 a 10 segundos, sino que hará una media de la velocidad desde, yo qué sé, desde el segundo 4 o 3,9, desde el 3,9 al 4,1. Será una velocidad media también. Será la velocidad media que hay desde el segundo 3,9 al 4,1. Joder, pero se aproximará mucho, se aproximará... Sí, sí, a ver, sigue el razonamiento. Se aproximará mucho a la velocidad que lleve en 4. Desde luego, será una velocidad muchísimo más próxima a esta de aquí, ¿no? A esta que ha calculado, ¿cuánto? 49 metros por segundo. Pues bueno, que es la velocidad media entre el final y el principio, el principio y el final. Entonces, si yo voy haciendo el intervalo cada vez más pequeño, iré calculando la velocidad instantánea mejor. Bueno, por eso matemáticamente lo podemos hacer a través de un límite, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué decimos? Nos interesa saber la velocidad del avión en un instante concreto. Bueno, pues entonces hacemos que el intervalo tienda a 0. Vamos a intentar que el intervalo tienda a 0. ¿Cómo? Bueno, pues yo he dibujado aquí la misma función, ¿vale? Una funcioncita y voy a considerar el intervalo ahora, voy a considerar el intervalo A y no voy a poner B, sino que voy a poner A y A más H. En vez de B, pongo A más H, porque me da la gana. Ahora lo vais a ver por qué. Entonces, claro, este incremento de aquí quiero que sea muy pequeñito. Por lo tanto, aquí va a haber un triangulito muy pequeñito también, ¿no? El triangulito este. O sea, este triangulito, ¿vale? El incremento de la función y el incremento de la variable, pues ahora es muy pequeño, no se ve, está ahí. Y aquí voy a tener f en a y f en a más h. También va a ser eso muy pequeño.
Claro, entonces yo lo que quiero es hacer el límite cuando h tiende a cero. Claro, ¿cuál va a ser lo fetén, lo óptimo? Cuando h valga cero, cuando tienda a cero. ¿Y eso cómo lo calculo? Matemáticamente haciendo un límite. Límite cuando h tiende a cero. Luego ya recordaré matemáticamente cómo se hace un límite, que ya vimos en cuarto de eso. Pero claro, ¿cómo yo le llamaría a esta tasa? Tasa de variación instantánea. Yo le llamaría así, tasa de variación instantánea. Pero claro, es un nombre muy largo y que se usa mucho en la física y en las matemáticas. Tasa de variación instantánea. Son 3 palabras, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a llamar la derivada de una función en un punto. No es que sea más corto, pero es lo que se ha utilizado en la historia, ¿vale? Sí, entonces no vamos a utilizar aquí, yo hubiera puesto aquí TVI, tasa de variación instantánea. Lo iba a poner, pero digo, bueno, no voy a poner TVI, ¿vale? Sino que le voy a llamar TVI en A. Tendría que ser TVI en A, ¿no? ¿Y qué sería? Bueno, luego vuelvo a esto. ¿Pero qué sería realmente? Sería el límite cuando h tiende a cero de la tasa de variación media. Es decir, ¿el numerador qué es? Esto de aquí, este trocito de aquí, f en A más h menos f en A. Es decir, f en B menos f en A. Pero no pongo B ahora mismo. Voy a poner A más h. Luego haremos ejemplos numéricos y se verá más, se entenderá mejor, ¿eh? La derivada se llama derivada porque deriva de los dos puntos que tú cojas. El origen semántico. O sea, Pues mira, yo creo que Joel está buscando ahora mismo en internet del origen de esa palabra. la derivada, o sea, porque deriva del Pues mira, no te puedo decir la verdad. No te puedo decir o sea, de los dos puntos que tú la cojas. génesis, pero Josué, que te insisto, que no sé la génesis de la palabra derivada. Pero buena pregunta, porque lo tendría que saber y igual es interesante. Igual viene, pues yo qué sé, del griego tal y cual, no sé qué, y no lo sé, no lo sé. Pero mi pregunta no es más de, o sea, de Ah, lejos, sino pensaba que ibas al matemáticamente, origen, a la génesis de... o sea, que tiene que ver, pero matemáticamente, Bueno, espera, un segundo, Josué. Yo voy a seguir explicando, si te parece, y todas esas cosas que os están pasando por la cabeza, decir, uff, irá cuadrando, ¿vale? Porque no puedo explicar todo a la vez. Entonces vamos poco a poco, porque además le vamos a ir dando vueltas y tal y cual, y luego cuando termine la clase dirás, ah, vale, o igual en esta clase no, pero la siguiente sí. Vale, ahora entiendo un poco, ¿eh? Ahora entiendo un poquito más, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el límite cuando h tiende a cero, ¿por qué? Porque quiero que ese intervalo sea muy pequeñito, de f en b menos f en a partido por b menos a. Pero no estoy utilizando b ahora mismo, sino es a más h menos f en a. ¿Y aquí qué sería? A más h menos a. Y ya no he puesto a más h menos a, sino que quedaría h. ¿Vale? Es decir, estoy haciendo el cociente del incremento de la función, ¿vale? De ese trocito, ese lado, entre este lado tan pequeñito. El lado este, entre el lado. Los dos son muy pequeños. Es decir, esto me va a dar 0 entre 0. Me va a dar una indeterminación de 0 entre 0. Seguro. Ya lo veremos matemáticamente. Haya paz, tranquilos. Pero esto me va a dar una indeterminación de 0 por 0. 0 entre 0. ¿Por qué? Porque si este intervalo tiende a 0, joder, pues este lado de aquí va a ser 0. Y el de arriba también va a ser 0. Todo va a ser muy pequeñito. Pero como estoy haciendo un límite, realmente voy a ver cómo varía la función muy bien, ¿vale? Estamos como haciendo un zoom. O sea, de repente, el concepto del límite en matemáticas, cuando h tiende a 0, no cuando x tiende a infinito, ni cuando h tiende a 0, en este caso, es como si estuviéramos haciendo un zoom y aumentando eso y viendo cómo varía la función en ese puntito, ¿vale? Entonces, retomo lo que estaba diciendo antes. Esto es la derivada. Todo esto de aquí, que ya veremos cómo lo calculamos. Pero no le vamos a llamar de tasa de variación instantánea, sino que le vamos a llamar así. ¿Cómo se lee esto? Se lee f' en a. F', ese va a ser el vocabulario. Se lee f' en a. ¿Qué va a significar para nosotros f' en a? Pues va a significar la derivada de la función f de x en el punto x igual a a. ¿Veis? Derivada de f de x en el punto x igual a a. Claro, es que es muy largo también. Decir la derivada de f de x en el punto x igual a es muy largo. Entonces, matemáticamente, ¿qué es la expresión? Vamos a poner aquí una coma. ¡Ping! Una coma. Y entonces,
muchas veces yo diré f' en a, f' en a. Cuando yo diga, cuando digamos en los enunciados f' en a, para nosotros va a significar la derivada de f de x en el punto x igual a a. ¿Y qué va a ser para nosotros? El límite cuando h tiende a 0 de tal y cual. ¿Vale? Ya veremos cómo los calculamos. Haya paz. Vamos poco a poco, estamos viendo ahora, ¿vale? Un boceto así un poco rápido, un poco así, y luego iremos profundizando en el concepto, ¿vale? Con ejemplos. Entonces, si seguimos pedaleando un poquito más, ¿cuál será el significado geométrico de la derivada de una función en un punto? El significado geométrico, claro, va a ser la pendiente también, ¿vale? Porque estoy haciendo este ladito de aquí, claro, no he hecho el zoom, pero es este lado entre este lado. Por lo tanto, va a ser la pendiente de la recta tangente. Claro, porque esto es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que esto es un punto realmente. Hombre, si yo hago zoom, 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 pues vería un triangulito. Pero tengo que hacer bastante zoom para ver un triángulo ahí. Por lo tanto, ya no es la recta secante, va a ser una recta tangente. ¿En dónde? ¿En qué punto? En el A, F en A, F en A. Es decir, en este puntito. Ahí hay una recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente es esto de aquí. Es decir, que nosotros cuando calculemos derivadas, que ya veremos cómo las calculamos y tal y cual, pues cuando calculemos derivadas de una función en un punto, realmente su significado geométrico es que estamos calculando la pendiente de la recta tangente en ese punto. Fíjate qué bien. Es la primera vez que calculamos pendientes de rectas tangentes en la vida, ¿no? Nosotros dibujábamos una función en dibujo, pues tenemos esta función, esta parábola, y aquí tenemos la tangente, y la dibujamos. Bueno, pues a través de derivadas vamos a calcular pendientes de rectas tangentes. Y uno puede decir, ¿para qué? Para muchas cosas, ya veremos aplicaciones, ¿no? Hablo de matemáticas, ¿eh? Por supuesto que también tiene aplicaciones físicas, porque el significado físico que va a ser la variación instantánea, ¿vale? En un momento dado, de una magnitud, bueno, es la variación de una magnitud, ¿vale? Cómo está variando esa magnitud, pero instantáneamente. Es decir, en el caso del avión, estaremos calculando la velocidad que lleva el avión cuando está en 4 segundos. Cuando estaba en la pista de despegue habían pasado 4 segundos, haciendo esta derivada, que ya veremos cómo, ¡pum!, calcularemos la velocidad en ese instante. ¿Vale? Entonces, rebobino un poco. La derivada de una función en un punto, que la escribimos así, derivada de f de x en el punto x igual a a, coloquialmente o abreviadamente llamaremos f' en a, diremos f' en a, va a ser el cálculo de un límite. El límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f en a partido por h. ¿Cuál va a ser su significado geométrico? La pendiente de la recta tangente. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser su significado físico? Pues la velocidad instantánea de la variación de esa magnitud, ¿vale? Ya sea la desintegración de una partícula, la velocidad de un móvil, lo que sea. ¿Eh? O si estamos derivando la velocidad, va a ser también la aceleración, ¿vale? La variación de la velocidad, ¿cuánto varía la velocidad? ¿Cuán rápido varía la velocidad? ¿Vale? ¿Cuánto varía la velocidad? ¿Cuán rápido varía la velocidad? A eso le vamos a llamar aceleración. Por lo tanto, la derivada de la velocidad va a ser la aceleración. Pero bueno, esto ya un poquito más de física, ¿no? Entonces, bueno, y también a todo esto, por cierto, eso, la derivada de una función en un punto, f' en a, es la tangente del ángulo de inclinación de esto. O sea, es la tangente de la recta tangente, del ángulo de la recta tangente. O sea, la tangente del ángulo de la recta tangente. Es un poco... ¿Vale? Es la tangente de este ángulo. O sea, es la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente. ¿Vale? Un poco trabalenguas, pero más o menos se entiende. Vale. Bueno, vamos a poner unos ejemplos numéricos para a ver si no divagamos tanto el concepto y dices, a ver, un segundo, pero ¿qué es realmente? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo numérico, ¿vale? Calcula f' en 2. Ah, pensaba que era una A, no, es un 2, ¿vale? F' en 2, siendo f de x, Joshua,
siendo f de x esta función, ¿vale? Calcula f' en 2, siendo f de x 3x cuadrado más 2x más 1. Bueno, yo puedo dibujar esa función, es una parábola, calculo su vértice, las ramas hacia arriba, tal, lo que sea, point. Y en x igual a 2, pues hay una tangente. Pues ahora mismo soy capaz de calcular la pendiente de la recta tangente. Va a ser 14, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo lo calculamos. Venga, pues f' en 2 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f en 2 más h menos f en 2 partido por h. O sea, he hecho lo mismo que antes, pero en donde ponía a, estoy poniendo 2. Donde ponía a, estoy poniendo 2. Nada más. ¿Vale? Estoy estudiando esto en 2. Ok, vamos allá. Entonces, pues, vale, ahora voy f en 2 más h. Vale, pues voy a f y donde ponga x, pongo 2 más h. Por lo tanto, es 3, 2 más h al cuadrado. Bueno, límite, límite cuando h tiende a 0. Que no se me olvide delante, no se me olvide delante. Ahora, más 2, 2 más h, más 1. Esto es, pues he puesto toda esta boina aquí. Esto es todo f en 2 más h. Menos f en 2. Bueno, ¿cuánto vale f en 2? A ver, 2 al cuadrado 4 por 3, 12, más 4, 16, más 1, 17. Menos 17. Partido por h. ¿Vale? Venga, ahora opero esto un poquito. Opero pues el cuadrado de un binomio y por 3, ¿vale? Cuadrado, entonces me da esto, más este de 4, más 2h, más 1 menos 17. Ahora opero un poquito. Este 12, este 4 y este 1 se van con el menos 17. Vale. Y me queda esto. Ahí, aquí se me ha olvidado un paso. ¿Ahora qué hago? He llegado a esto. Evalúo el límite. El año pasado, ¿qué hacíamos para evaluar un límite? Oye, el límite cuando x se sustituye, se coge h. El año pasado hacíais los límites cuando en sucesiones, si os acordáis, en sucesiones, cuando n tendía a infinito. En funciones, cuando x tiende a 2, x tiende a infinito, x tiende a 1, x, bueno, aquí no es x, aquí lo que varía es h, pues no pasa nada, es lo mismo. Eso es, entonces, por eso no lo he puesto porque, pero se me ha colado. Pero bueno, cuando h tiende a 0, perdón, 0 más 0 partido por h, 0. O sea, 0 partido por 0. Ya lo hemos dicho, ¿eh? Me tenía que dar 0 partido por 0. O sea, si yo estoy haciendo un límite de estos y no me da 0 partido por 0, me he equivocado. Porque me tiene que dar 0 partido por 0 porque el incremento de esta funcioncita aquí, eso es súper pequeño, 0. Y esto también es muy pequeño. Por lo tanto, porque estoy haciendo el límite de lo que varía la función entre lo que varía la variable. O sea, me tiene que dar 0 partido por 0. Siempre. ¿Vale? Nos vamos, Juan, culillo para atrás. Entonces, oye, ¿cómo resolvíamos? Esto era una indeterminación, le llamamos en cuarto de eso. Señores, indeterminación, 0 partido por 0. ¿Cómo se resuelve? Pues como son polinomios, factorizamos y simplificamos. Vale, pues sacamos factor común h y entonces ya abajo h. Entonces h y h se va, vale, y ahora hago el límite cuando h tiende a 0, entonces 0 más 14, 14. Vale, o sea que la pendiente de la recta tangente en 2, bueno, primero, f' en 2 vale 14, ya está, se acabó. La derivada de f de x en 2 vale 14. Pero estamos calculando que si yo represento, que no lo he hecho, no lo he hecho, ¿vale? Si yo represento esta parábola, ¿vale? En x igual a 2, fijaros cómo ya ha crecido ya mucho la función y la pendiente es bastante. O sea, podríamos calcular qué ángulo forma la pendiente con horizontal. Venga, a ver, ¿quién hace arco tangente de 14? Arco tangente de 14. En grados. 85. Fijaros, ¿eh? O sea, ha crecido mucho la función, ya está muy vertical la parábola esa. O sea, nos da mucha información. O sea, la recta tangente con la horizontal forma 85 y pico grados. ¿Vale? Muy cerca de 90. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es nuestra primera derivada en la vida. ¿Vale? Podemos celebrarlo. ¿Quién lo iba a decir así sin... ¿Vale?
Entonces, un purete. Entonces, ahora vamos a practicar un poco, ¿vale? Por lo tanto, luego seguimos el vídeo, ¿vale? Paramos el vídeo. No habéis hecho, pero os he dicho que hicierais en -1. Bueno, entonces uno puede ver esto y decir, esto es un poco repetitivo. Y es más, ya Joel estaba diciendo, bueno, Josué estaba diciendo, Rubén, oye, esto parece que es el doble, tal. O sea, estáis ya buscando un patrón. Estáis buscando un patrón. Pues muy bien, ¿no? Porque somos chicos BI. Vale. Entonces, observamos que hay un patrón. Por ello, podemos generalizar y calcular la derivada en un punto genérico X. Vamos a ver. Si en vez de calcular f' en 0, f' en 1, f' en 2, oye, ¿qué tal si en vez de calcularlo en 0, 1, 2, calculamos en un punto genérico X? Entonces, ¿qué sería f' en X? ¿Y X qué es? Bueno, cualquier valor, es la variable independiente. En vez de llamarle A, Joel lo ha hecho con A. Vamos a hacerlo, habitualmente en vez de hacerlo con A, es lo mismo, ¿eh? Pero vamos a poner la letra X, ¿vale? Y así nos va a valer para todo. Es decir, vamos a ver, en este caso concreto, ¿eh? En este caso concreto, f' en X, entonces f' en X va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de f, si os recuerdo la definición, era f en a más h menos f en a partido por h. Pero ahora no es a, ahora es x. Por lo tanto va a ser límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f en x partido por h. Lo voy a hacer en x, o sea, lo voy a hacer súper genérico. Vale, pues muy bien, venga, hago lo mismo. Límite cuando h tiende a 0 de f en x más h. Voy a la función, bueno, la función no la he dibujado aquí, pero es x cuadrado, ¿vale? F de x igual a x cuadrado. Entonces es x más h al cuadrado menos f en x, que es x cuadrado, partido por h. Ahora desarrollo el cuadradito este. Cuadrado el primero, cuadrado el segundo, 2 veces el primero por el segundo, menos esto de aquí. Se van las x cuadrado y lo he dibujado, lo he escrito otra vez. H cuadrado más 2hx partido por h. Me da 0 partido por 0, obligatorio, me tiene que dar 0 partido por 0, porque esto es 0 más 0 partido por 0. Ok. Factorizo. Factorizo, saco factor común la h, se va la h, y ahora cuando h tiende a 0, siempre h tiende a 0, pues es 0 más 2x. Por lo tanto, 2x. Y dices, a ver, ¿qué he calculado? A ver, entonces, f' en x es igual a 2x. Ahí va, entonces, ¿esto qué es? Esto podíamos bautizar a esto como no la función, perdón, no lo vamos a llamar la derivada de una función en un punto, porque, joder, sería la derivada de una función en un punto genérico, en cualquier punto. Pues entonces, ¿cómo lo vamos a bautizar? La función derivada de f de x. Esto es una función derivada, esta es la función derivada de x cuadrado, de la función x cuadrado. Solo sirve, eso es, porque también le habéis contestado, es que es el doble y tal, y Rubén le ha dicho, sí, pero para x cuadrado, y yo por dentro diciendo, efectivamente, porque cada función va a tener su función derivada. O sea, esta es una funcioncita es capaz de calcularme todas las pendientes de todas las rectas tangentes en todos los puntos. Porque ahora es mucho más sencillo decir, a ver, venga, f' en 0, ¿cuánto vale? 0. Ahora, venga, f' en 1, 2. F' en menos 1, menos 2. Pues mucho más rápido esto que no lo que habéis estado haciendo. ¿Por qué os he dicho que hicierais 1, 2, 3 y enseguida decir, joder, que esto es un poco repetitivo, ¿no? Vale. Creo que es mucho mejor esto. Creo que es mejor calcular la función derivada. Y ahora pregúntame derivadas en los puntos que queráis, ¿vale? Venga, pregúntame en 5. En 5, la pendiente de la recta tangente en 5 va a ser 10, ¿vale? En 1000, pues la pendiente de la recta tangente va a ser 2000, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a rebobinar porque aquí va a estar yendo mucho concepto, ¿no? Rebobinamos un poco. Entonces, en general, estamos diciendo, vale, esto estábamos haciendo para x, para la función
hemos empezado, ¿no? Para f de x, x cuadrado. Hemos hecho esto, derivada en un punto, derivada en un punto, derivada en un punto, y hemos dicho, oye, ¿qué tal? ¿Vale? Observamos que hay un patrón. Por ello podemos generalizar y calcular la derivada en un punto genérico x. Así nace el concepto de función derivada de f de x, que le vamos a llamar f' de x. F', ya no decimos f' en 1, f' en 2, que también diremos, ¿no? Hablaremos también. Ahora mismo estamos introduciendo el concepto de f' en x, que es la derivada de la función f de x, o la función derivada. Entonces, la función derivada, ¿qué va a ser? Esto, f' en x va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f en x partido por h. Por ello, la función derivada es una función capaz de calcularme la pendiente de las rectas tangentes en todos los puntos de la función f de x. O sea, es un chollo. Esta función es capaz de calcularme todas las pendientes de las rectas tangentes. Claro, renta. Eso, el argentino que diría, tenemos la máquina. No soy capaz de imitar. Vale, entonces, justo ha terminado la clase ahora mismo y no puedo decir la tarea.